Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, Perfecto, esperamos 2 minutos por si se suma otro compañero y empezamos. bueno, le hago una consulta. Sí, Nicolás, No sé si tiene ahí usted el ejercicio. a ver que lo busque. ¿Dónde está? Soluciones. Sí, En el ejercicio 15. a ver, ya lo busco. Aguardame un segundo. Ejercicio 15. El que dice expresar la concentración. El 40, no, ese no lo van a ver. Ah, ese no. No, pero de igual manera, si te interesa o les interesa a alguien, la densidad es igual a masa sobre volumen. Es la cantidad de materia que ocupa un determinado volumen. Ah, Y de ahí lo que había que hacer es expresar la concentración. Bueno, tenemos 40 gramos de solución y 8 de soluto. Peso en peso lo calculábamos fácil porque era 8 dividido 40 por 100. que nos Y da 20%. ¿cómo? Nos da 20%. Exacto. Y después para calcular el volumen, hacían densidad igual a masa sobre volumen, lo que les interesa despejar es volumen, entonces volumen que estaba dividiendo pasa multiplicando para el otro término y les queda como volumen igual a masa de soluto sobre densidad. Y ahí ya tienen el volumen de solución. Ah, bien. profe, Sí, Jessica. ¿puede explicar esto lo de las cuentas? Porque estoy como hace una hora y es chino, no casé una. Eso para que lo podamos ver bien lo tenemos que aplicar en la pizarra, lo vamos a hacer en la clase presencial. Presencial, bueno, Sí, porque no porque traté de hacer, pero no hay una lo. mirá, los entiendo a los que no lo pueden ver. Ahí hay una cuestión de matemática Sí, y ahí va el punto, ¿no? De que son cuestiones que la tenemos que ver en una pizarra para poderles explicar a todos así más sencillo quizás, porque por acá no tengo lápiz óptico como para poder escribir en la pizarra blanca, en la Blackboard que tiene Google Meet, pero lo vemos la próxima semana. Igual yo voy a buscar algún tutorial para ese cambio de fórmula. Yo a mí lo que me interesa más que nada es que puedan hacer los cálculos porcentuales, que puedan aplicar las reglas de tres simples o las fórmulas de solución que a partir de ahí lo trabajan. La Así que fórmula, eso lo vemos la semana. las fórmulas de soluciones, las que más interesan son la de peso a peso, peso volumen, volumen a volumen, la mol. Sí, volumen no se utiliza prácticamente. Enfermería lo puede llegar a utilizar para hacer una dilución, pero en lo que es radiología son las porcentuales peso en peso y peso en volumen. Y la mol, y la molalil, Sí, cuando hacen trabajos de investigación están en algún grupo. Si no, no es algo que lo van a utilizar normalmente. Pensemos que las soluciones siempre ya vienen preparadas, ya tienen una concentración determinada. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces van a tener, en el caso de la acción en medio de contraste, lo pueden diluir o utilizar con microbomba para ahorrar el medio de contraste. Entonces ahí es que pueden llegar a dilución o puedan llegar a necesitarla.
hacer el cálculo, digamos. Claro, yo le preguntaba por el tema del parcial, yo porque lo de lo Sí, otro, lo que es porcentaje, sí lo aprendí, sí lo entendí, pero viste que después sigue la formalidad, la no, normalidad. formalidad y normalidad no vamos a ver. Normalidad se lo ve únicamente en el laboratorio, ya el equipo directamente te hace el cálculo. Este, lo que vamos a ver únicamente acá es porcentuales peso en peso, volumen y molaridad. Que molaridad es número de moles por litro de solución. Eso es lo que yo vi acá, que para sacar el valor de moles es de la tabla periódica que lo sacamos, ¿no? Exactamente, con los atómicos de la molécula con la que está preparada la solución. O sea que Igual si sí. llegan a tener un ejercicio, los valores se los paso al final del parcial, van a tener el número atómico de él y la fórmula. Ah, listo. Así que eso no hay problema. Ah, bueno. Bien, empezamos con la clase de hoy. Primero, bueno, agradecerles el tema que estén presentes justo en un feriado, pero bueno, así podemos terminar el tema tranquilo. Tenemos otra cuestión también, que la materia la cortamos, toda la parte de física la omití, con la cuestión de que no nos da el cuatrimestre para poderlo dar al tema. Así que todo lo que es electricidad, óptica, sonido, quedan omitidos para el parcial y para el final, para los que estén cursando en forma regular. Los que pudieron llegar a rendir libre, obviamente rinden todo el programa. Bien, lo que vamos a entrar ahora es con la unidad 5, que es equilibrio ácido-base. Acá lo que vamos a ver un poco es que las sustancias, cuando se encuentran disueltas en una solución, tienen la capacidad de disociarse y formar iones. ¿Se acuerdan que los iones eran moléculas que tenían la capacidad de formar aniones y cationes? Los cationes adquirían carga positiva y los aniones carga negativa. En particular lo vamos a ver con los ácidos y con los hidróxidos. Teniendo en cuenta acá que estas sustancias, cuando se disuelven en agua, las propiedades renfóteras que tiene el agua a través de sus enlaces dipolo, logran separar por un lado a los cationes y por el otro lado a los aniones, manteniendo una electroneutralidad en la solución, ya que hay una igual cantidad de cargas positivas y negativas, pero que en el caso del organismo, o sea, del cuerpo humano, vamos a ver que esa variación del pH va a estar determinada por una mayor concentración de cationes o aniones en las soluciones en las que se encuentran diferentes sustancias. Cuando los ácidos, hablamos de aquellas sustancias que se llaman a través de óxidos ácidos y óxidos y óxidos básicos para formar los ácidos y las oxobases. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Jessica? Sí, no, pero ya está, profe. Pasa que me apareció unidad 5 nomás y no me aparecía como que había cambiado de... Bien. Ahí recién me apareció. Gracias. Perfecto. De nada. Vamos a ver que en cuanto a las características intensivas que tienen los ácidos, son de sabor agrio. Obviamente que el ácido que podemos haber llegado a probar es el ácido acético, que es el del vinagre. No vamos a probar ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Se caracterizan por ser corrosivos para con la piel, o sea, disgregan fácilmente las membranas plasmáticas, llegan a enrojecer a ciertos colorantes vegetales, por lo que
utilizando esos colorantes nos permite saber si una sustancia es de un color roja o puede virar a un azul si es el caso de una base. Los ácidos se caracterizan por disolver sustancias, atacan a los metales desprendiendo hidrógeno y pierden propiedades al reaccionar con las bases. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedía? Cuando hacemos reaccionar un ácido con un hidróxido, obteníamos una sal neutra más agua. En cambio, las bases, o los hidróxidos, que es lo que hemos estudiado anteriormente, a partir de ahora vamos a hablar de bases, cuando hablamos de organismos, vamos a ver que tienen un sabor amargo, son suaves al tacto, pero corrosivos con la piel, generan como si fuera un exfoliante, dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos, o sea que van a formar sales neutras, tienen la capacidad de disolver grasas, por eso es que en el caso de los jabones, los shampoos, son ligeramente básicos o alcalinos, y bueno, obviamente se neutralizan o pierden sus propiedades al reaccionar con ácido. Estas son propiedades intensivas que vamos a encontrar tanto en los ácidos como en las bases. En cuanto a la ionización de las sustancias, vamos a ver que hay tres teorías. Una es la de Arrhenius, está la de Lewis y la teoría moderna, pero nos vamos a quedar con esta teoría que es la primera, por una cuestión de no ahondar en la complejidad del tema de las ácido-bases. Lo importante es que toda sustancia que se encuentra disuelta en una solución se disocian en cationes y en aniones. ¿Sí? ¿Por qué? Por las propiedades que tiene el agua, de ser una sustancia anfótera, y puede conformar enlaces dipolos. Entonces, la molécula de agua, al tener el oxígeno con una gran carga de electrones y los hidrógenos con una deficiencia de electrones, esa molécula se polariza para el lado del oxígeno con cargas negativas y los hidrógenos con cargas positivas, por lo que facilita a las sustancias ionizarlas y mantenerlas separadas. Es así que se define como ácido a una sustancia que en solución acuosa libera cationes denominados protones. Y en el caso de las bases, es una sustancia que en solución acuosa se disocia en oxidrilos. Vamos a ver que los ácidos liberan protones y las bases liberan oxidrilos. Aquí le voy a poner ácidos liberan protones, liberan oxidrilos. Bien. Si vemos en cuanto a las reacciones químicas, vemos que un ácido, cuando se disocia, se libera en un anión, que va a ser el ácido, y libera protones. Cuando tenemos una base, esta va a liberar oxidrilos. Ahí vemos como ejemplos el ácido clorhídrico, en solución acuosa, va a liberar aniones cloruros y va a liberar protones. Los protones son los que nos interesan a nosotros para las reacciones químicas del organismo. En el caso del ácido sulfúrico, vamos a ver que por cada molécula de ácido sulfúrico se liberan 2 protones. En el caso de las bases, el ejemplo es el hidróxido de sodio, por ejemplo, donde vemos que libera un ion sodio y por el otro lado un anión oxidrilo, que tiene una carga negativa. ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien?
Sí, Nicolás. Usted había dicho que es oxidrilo. Oxidrilo. ¿Me recuerda qué es eso? El oxidrilo es el compuesto que está conformado por un átomo de oxígeno y un hidrógeno con carga negativa. Es la que conforma las bases o los hidróxidos. Ah, bien. Sí, ya también lo dejo como apunte después. Lo veíamos en el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de bario. Era cuando un óxido básico se combinaba con agua, formábamos un hidróxido. Nada más que ese hidróxido, cuando está disuelto en agua, libera oxidrilo. Cuando hablamos de neutralización, estamos hablando de la reacción que surge entre un ácido y una base, donde se forma una sal neutra más agua. ¿Qué es lo que sucede? El ácido va a liberar un protón y la base va a liberar un oxidrilo. Si hacemos la reacción química, vamos a obtener una molécula de agua. Y por el otro lado se van a unir el catión y el anión para formar una sal neutra. Tal es el caso que acá se plantea, que es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. Vemos que una base reacciona con un ácido, va a formar una molécula neutra, que es el agua, más una sal. En este caso es una sal binaria, que es el cloruro de sodio, que va a estar conformada por un catión sodio y un anión cloruro. Tengan presente que la neutralización la habíamos visto en la formación de las sales. Vamos pasando las diapositivas y vamos complejizando el asunto. Vamos a ver que el agua de por sí tiene una capacidad de ionización en su propia solución. Nada más que tiene una pequeña cantidad de disociación por estas características de poder formar enlaces dipolos, donde se polariza la molécula. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a ver dos moléculas de agua en estado líquido van a formar un hidronio en estado acuoso más un oxidrilo. Vamos a ver que el protón se unió a una molécula de agua, se pasa a denominar hidronio, porque ese protón no puede quedar solo disuelto en el agua, sino que se tiene que adherir hacia otra molécula de agua para tener estabilidad. Si no, pensemos que ese protón podría alcanzar o tomar una velocidad que son similares a las que habíamos visto a las emisiones beta de la radiación, tanto artificial como natural. Entonces lo que sucede con ese neutrón, con ese protón es que se suma a otra molécula de agua. Esto va a generar un equilibrio, por lo que el agua es eléctricamente, su equilibrio ácido-base es neutra, y vamos a determinar una constante para ese equilibrio que la denominamos K-Water, ¿sí? Que es un equilibrio que va a existir entre los protones y los oxidrilos, el cual se conoce como producto iónico del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua, a pesar de ser una molécula que se puede disociar en protones y oxidrilos, logra un equilibrio donde se mantiene eléctricamente neutra. Esto va a ser importante porque a partir de ahí podemos determinar la escala y el concepto de pH. Cuando hablamos de pH, estamos hablando de potencial hidrógeno, que es la capacidad que tiene una sustancia para liberar protones en un medio acuoso. Para no entrar en toda la fórmula y el equilibrio químico, perdón, equilibrio iónico, lo que nos interesa acá es que se denomina pH
recuerden que la P siempre va minúscula porque es potencial, y H es hidrógeno, ¿sí? Va a ser la capacidad que tienen las sustancias para liberar protones. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el menos logaritmo de la concentración molar de protones o hidrógenos. Esta es la fórmula de hidrógeno cuando vemos hidrógeno 3, oxígeno. En estas cuestiones nos va a interesar a nosotros para determinar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. En el caso del agua, vamos a ver que su pH es igual a 7. ¿Por qué? Porque es eléctricamente neutra, tiene una misma concentración de protones que de oxidrilos, por lo tanto se encuentra en una escala neutra. En un pH logarítmico vamos a tener una escala que vamos del 1 al 14. La pregunta, ¿pueden haber sustancias más ácidas que 1 y más alcalinas que 14? La respuesta es sí. Va a depender de la cantidad de protones o de oxidrilos que se puedan encontrar en esa sustancia. Vamos a ver que inclusive el pH de las baterías de los autos tienen un pH de menos 2, menos 1, dependiendo de la calidad de esa batería. Y en el caso de sustancias muy alcalinas, o sea, por ejemplo, el dióxido de sodio muy concentrado, podemos llegar a tener un pH de 14,5 o 15. Teniendo en cuenta entonces la definición de pH, que es el potencial hidrógeno, y vuelvo a reiterar, es la capacidad de las sustancias para liberar protones, vamos a ver que las soluciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser ácidas, si su pH es menor a 7, van a ser básicas, si su pH es mayor que 7, y van a ser neutras si su pH es igual a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias ácidas, las soluciones ácidas, son aquellas que tienen una mayor concentración de protones que de oxidrilos. Las básicas significa que tienen mayor cantidad de oxidrilos que de protones. Y las neutras son aquellas en las que poseen igual cantidad de protones que de oxidrilos. Si vemos en una gráfica del potencial hidrógeno en sustancias comunes, siempre en solución acuosa, vamos a ver que, por ejemplo, el zumo del limón lo vamos a tener en un pH de 2,5 a 2,7. La cerveza la vamos a encontrar con un pH de 4,8, 4,9. La leche, 6,5. O sea que vemos que son sustancias ligeramente ácidas o ácidas. El ácido clorhídrico del estómago, que lo vamos a tener con un pH de 1,5, 2. El vinagre, que lo vamos a encontrar con un pH de 2. Hablando del vinagre, al 5% de ácido acético, ¿no? El agua destilada, que la vamos a encontrar en el pH 7. Y después vamos a ver otras sustancias, como por ejemplo la sangre, que es ligeramente alcalina, pH de 7,35 a 7,45, y es a lo que vamos a avanzar después. El agua de mar, que tiene un pH de 9,5 a 10, dependiendo de la zona, y el amoníaco con un pH de 11. El hidróxido de sodio, dependiendo de la concentración, va a variar entre un pH de 8 hasta un pH de 14, superando inclusive el valor de 15. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que el agua del mar es alcalina? Por la ¿Se sal. imaginan? Sí, Jessica. Por la sal.
Bien, exactamente. Vamos a ver que tiene tales concentraciones de sal que disueltas en agua vamos a tener grandes concentraciones de hidróxido. Hidróxido de calcio y hidróxido de sodio principalmente. Lo que sucede es que en las costas, con la contaminación, esa agua deja de ser básica y se suele acidificar, lo que permite la proliferación de bacterias, como por ejemplo acá en las costas de Chubut, hay muchas playas que están contaminadas porque ya sus aguas no son alcalinas, sino que están ligeramente acidificadas y tienen bacterias que son cloacales y que son aguas contaminadas. Bien, continuando con el pH, vamos a ver que algunas sustancias se pueden disociar completamente y otras se disocian parcialmente. Esto es lo que nos lleva a poder clasificar a las sustancias que están en solución en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son aquellos que se disocian totalmente y vamos a encontrar, por ejemplo, el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, donde al ser sustancias ácidos o bases fuertes se disocian completamente en oxidrilos respectivamente. En cambio, vamos a observar que los electrolitos débiles se disocian parcialmente. ¿Qué quiere decir? Son sustancias que al tener una gran concentración de electrones en su molécula, disocian parcialmente. Tal es el caso del ácido acético, del amoníaco, del ácido carbónico, donde vamos a ver que coexisten en esa solución. Por ejemplo, en el primer ejemplo que vemos acá, vamos a ver que coexisten tres elementos. Ácido acético, vamos a ver que hay en menor proporción acetato y protones. En el caso del amoníaco, en presencia de agua, vamos a ver que la mayor concentración la tenemos como amoníaco, pero se va a disociar parcialmente para tener amonio y oxidrilos. En el caso del ácido carbónico también es un ácido débil y vemos que en el caso vamos a tener una porción de ácido carbónico, vamos a tener una porción de bicarbonato y una porción de protones. El ácido carbónico y el bicarbonato es uno de los temas importantes que vamos a ver en el equilibrio ácido-base para poder comprender la acidosis metabólica del organismo. Mi abuelo, un segundito. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Aparte de todas las anteriores. Todas. Sí, Jessica. Vamos a tener la clase virtual el próximo lunes y esa misma semana, el viernes, va a ser presencial. Sí, esa es la idea. Porque para entender las cuentas y todo eso, porque tenemos el viernes y ya el lunes sería el parcial. Sí, el viernes 30 tendríamos la clase presencial. Igual no se preocupen tanto por cómo resolver un problema de soluciones, me interesa más la teoría de esto, porque la próxima clase va a ser un poquito más compleja todavía. Me interesa que sepan más la parte de la teoría. Vale. Bien. Avanzando. Entendiendo que las soluciones
acuosas tienen diferentes fuerzas para poderse disociar, vamos a ver que, al igual que el pH, vamos a encontrar la pK. La pK es el potencial de equilibrio que vamos a encontrar en las sustancias que se disuelven, y vamos a tener por un lado la KB, que es la K básica, el equilibrio de basicidad, y la Ka, que es el equilibrio de acidez. Acá lo que interesa o lo que toma este valor es determinar la menor o mayor fuerza que tiene un ácido o la base para poderse disociar. Esto únicamente, la pK, la vamos a encontrar en los ácidos y bases débiles. No lo vamos a encontrar en los ácidos fuertes. ¿Por qué? Porque los ácidos y las bases fuertes se disuelven totalmente. Las bases y ácidos débiles son los que se disuelven parcialmente, y a través de la pK podemos determinar la fuerza o el porcentaje que se van a disociar. Al igual que el pH, lo calculamos a través del menos logaritmo de la constante de equilibrio del ácido o de la base. Ahora, teniendo en cuenta el pH y sabiendo la importancia del pK, vemos que el pH es vital para las células de todos los seres vivos. Y acá es un punto importante porque el organismo lo que busca con el equilibrio de su pH es lograr que todas las reacciones químicas sucedan de una forma que les asegure la supervivencia a las células en un sistema que está conformado por diferentes órganos. Habíamos hablado, que ya lo vamos a ver más adelante, el pH, la sangre es ligeramente alcalino, tiene un pH de 7,35 a 7,45, está constantemente haciendo un equilibrio para mantener esa alcalinidad en el organismo. Vamos a ver que ese pH está, o es de importancia, porque las enzimas pueden trabajar en ese límite de pH para poder hacer las reacciones bioquímicas que actúan como catalizadores. Lo que hace una enzima es disminuir la energía de activación de las reacciones químicas para facilitar que las mismas puedan suceder en forma normal y habitual, como por ejemplo la glucólisis, el tema de la digestión celular, la respiración celular, necesita tener un cierto parámetro de pH para poder trabajar normalmente. Este equilibrio que se hace entre estos dos parámetros de pH, recuerden que 7,35 a 7,45, se logra a través de diferentes soluciones amortiguadoras, ¿sí? O soluciones buffer, que seguramente las deben haber escuchado en algún momento. Son las que permiten contener en parámetros normales al pH para que las reacciones químicas puedan suceder. Cuando nos referimos a las soluciones amortiguadoras o buffer, buffer, ahí lo voy a escribir, vamos a ver que son importantes porque son las que van a regular cualquier administración de medicamentos o medios de contraste en el organismo para evitar reacciones adversas en el mismo. Lo que vamos a ver nosotros en la próxima semana es justamente la alteración de ese pH en los parámetros normales que encontramos en el organismo. Cuando hablamos de soluciones buffer o amortiguadoras, nos referimos justamente a la mezcla de un electrolito débil, o sea, estamos hablando de un ácido y una base débil, parcialmente disociada, donde se le agrega un electrolito fuerte, totalmente disociado, con un ion común. ¿Sí? Esto entre ambos
es lo que se va a denominar como buffer o tapón. La característica amortiguadora, bueno, obviamente es que su resistencia a los cambios drásticos de pH, al añadirse pequeñas cantidades de un ácido o base fuerte. O por ejemplo, ahí está el agua del mar, que tiene un pH de 8,1 a 8,3 como una solución amortiguadora. Acá lo importante es que una solución buffer o amortiguadora o tampón lo que hace es permitir que el pH, ante el agregado de una sustancia, se pueda mantener en esos parámetros y no se acidifique ni se alcaline la sustancia por ese agregado de un soluto nuevo. ¿Cómo se conforma esa solución amortiguadora? Está conformada por un electrolito débil y un electrolito fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, ácido clorhídrico con amoníaco. Sí, perdón, o con hidróxido de amonio, debería ser. O sea, tenemos un electrolito común, que va a ser el sodio, y los débiles vamos a tener por un lado el ion amoníaco y por el otro lado el ion cloruro. Otro caso que ya vamos a ver es que encontramos el bicarbonato, encontramos las proteínas, que pueden servir como sustancias buffer o tampón. ¿Sangre vieron ya ustedes en anatomía? No, todavía no. Les hago un pequeño resumen de lo que es sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la solución amortiguadora que tenemos en mayor cantidad en el organismo. Pensemos que la sangre en el cuerpo está entre 5,2 y 5,6 litros. Aparte de cumplir sus funciones de transportar oxígeno, transporta otras sustancias que son de vital importancia para mantenernos con vida. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de un tejido conjuntivo líquido, se caracteriza por tener una pigmentación roja a través de la hemoglobina, que tiene un grupo tetrapirrólico con un metal, que es el hierro, que se oxida y se reduce constantemente con el transporte del oxígeno. Circula por capilares, venas y arterias de los organismos vivos. La sangre como su función principal es la logística de distribución e integración sistémica, tanto de nutrientes como de llevar oxígeno a los tejidos y de retirar el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones para el proceso de la hematosis. En cuanto a su volumen, vemos que el 25% del volumen es plasma sanguíneo, el otro 45% está conformado por sus elementos formes, que son glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y vamos a ver que ese plasma está conformado por una solución acuosa, que obviamente es más densa que el agua por la variedad de solutos que tiene, y vemos que se encuentran disueltas proteínas, principalmente vamos a ver albúmina, y después algunas globulinas, vamos a encontrar hidratos de carbono, lúcidos, lípidos. Dentro de los lípidos vamos a encontrar principalmente triglicéridos, vamos a encontrar hormonas, vamos a encontrar metales, las enzimas, vamos a encontrar sales y otras sustancias como son los electrolitos, principalmente sodio y potasio. La sangre entonces es una importante solución buffer que encontramos en el organismo. Como les había comentado, el pH del cuerpo humano se mantiene entre los valores de 7,35 y 7,45, que normalmente esos son los valores extremos, porque cuando se toma el pH de la sangre, vamos a ver que sus valores rondan o se manejan entre 7,38 y 7,42.
ya que si disminuye así el valor del pH es menor a 7,35, ya estamos hablando de una acidosis, y si tenemos valores superiores a 7,45, hablamos de alcalosis. Obviamente también que con valores de 7,48, el pH superior ya es incompatible con la vida, y con valores de 7,30, o sea, en una acidosis, son incompatibles también con la vida. Por lo que el pH se mantiene en estos límites en forma muy estrecha porque pueden llevar al deceso de esa persona cuando no se encuentran esos valores. Vamos a ver entonces que el pH se sustenta mediante los amortiguadores fisiológicos, o sea que son las soluciones buffer, donde tenemos una sustancia ácida o básica débil y una fuerte, y por el otro lado, por dos sistemas importantes, por un lado el renal y por el otro lado la respiratoria. ¿Por qué la renal? Porque la renal es la que nos va a manejar la eliminación de protones, o sea que la línea ya nos está diciendo que es ácida, y hace la reabsorción de algunos iones como son del sodio y la reabsorción del potasio. Y en el caso de los pulmones, vamos a ver que va a regular toda la parte alcalina, ya que es la encargada de liberar o de eliminar el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, combinado con el agua, a través de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, tiene la capacidad de transformar ese dióxido de carbono en ácido carbónico. Y el ácido carbónico, recordemos que es un ácido débil, que se va a disolver en protones y bicarbonato, conformando una solución obviamente amortiguadora. De acá, que lo vamos a ver en el cuadro, vemos que la regulación del ácido base está conformada por dos cuestiones: una respiratoria que puede compensar rápidamente el organismo en minutos, y una función renal que puede demorar entre horas y 2 a 3 días para poder equilibrar ese pH. Y obviamente tenemos las soluciones amortiguadoras de la sangre que en cuestión de segundos pueden equilibrar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que por la eliminación por pulmones hacemos la eliminación del dióxido de carbono, o bien los ácidos volátiles, que va a ser el dióxido de carbono justamente. Y por la vía renal hacemos la eliminación de los ácidos no volátiles, que van a ser todas aquellas sustancias que se encuentran disueltas, como los cloruros, los acetatos y otras sustancias que estén conformadas por moléculas mucho más complejas. En cuanto a los amortiguadores fisiológicos, las soluciones buffer fisiológicas mantienen la misma función de la que habíamos referido anteriormente, que son soluciones compensadoras que permiten mantener el pH en valores compatibles con la vida, ¿sí? De 7,35 y 7,45. Ahí vamos a ver que entre esos amortiguadores fisiológicos vamos a tener dos grandes categorías. Por un lado, los orgánicos, que son los que están conformados por moléculas que ya conocemos, que son los aminoácidos y la hemoglobina. Y por el otro lado tenemos los inorgánicos, que va a estar conformado por el sistema fosfato y el sistema ácido carbónico bicarbonato. Entre esos amortiguadores orgánicos, los aminoácidos tienen una característica anfótera, que tenemos un grupo amino y un grupo ácido, y son muy buenos amortiguadores del pH, ya que logran equilibrar la concentración de protones o de oxidrilos según el pH del medio. Y por el otro lado, tenemos la hemoglobina, que es muy eficiente,
porque al ser un grupo tetrapirrónico, poder ser hemoglobina o metahemoglobina, logra a través del grupo carbónico, ácido carbónico bicarbonato, lograr un equilibrio para disminuir la acidez de la sangre. Esto lo hace a través de la enzima que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que es la anhidrasa carbónica. Y que todas las enzimas tienen la terminación asa, para que lo tengan presente cuando estamos hablando de enzimas dentro del torrente sanguíneo o en alguna metabolización en el organismo. Ok. En cuanto a los amortiguadores inorgánicos, vamos a ver que teníamos, por un lado, el grupo sistema fosfato, que lo hace a través del monofosfato y el trifosfato, ya que son iones que abundan en forma iónica en la célula, y logran hacer un muy buen equilibrio entre la regulación de esos protones, lo que va a permitir siempre que el organismo pueda eliminar ese exceso de protones de forma muy eficiente. Había un fisiólogo argentino que decía que el humano tiene una lucha contra la química, es pelear contra la sed. Constantemente sus reacciones es eliminar la sed del organismo. Y lo hace a los sistemas que lo habíamos visto, que eran por un lado los y por el otro lado los ríos. En cuanto al grupo fosfato o los inorgánicos, tienen una muy buena capacidad amortiguadora a nivel intracelular, distinta a la de los orgánicos, que la tiene en el celular y en el sanguíneo. Por último, para ir cerrando esta unidad, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el sistema bicarbonato o ácido carbónico es muy importante también como un amortiguador, ya que el dióxido de carbono se encuentra disuelto en el organismo y puede transformar en bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica. Y cuando hace la hematosis, retiene el agua y libera el dióxido de carbono a través de los pulmones. Este es algo de vital importancia, que lo tenemos con la respiración, y que ese pH se puede regular en cuestión de minutos, aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria, o sea, hiperventilando o hipoventilando el organismo. Entonces, de esa manera se puede regular en el organismo la concentración de dióxido de carbono para poder alcalinizar o acidificar la sangre. Son cuestiones que la vamos a ver en la próxima clase para poder entender la fisiopatología del equilibrio ácido-base en el organismo. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Yo seguramente lo moleste. Sí, ningún problema. De acá, ¿qué es lo que me interesa? Que tengan claros los conceptos, sepan que todo que se disuelve en agua tiene la capacidad de organizarse. Esto se hace a través de las propiedades anfóteras que tiene el agua, de poder separar los cationes de los aniones. Vemos que hay sustancias que son fáciles de disociar, o sea, que son los ácidos o bases fuertes, y otras que son más débiles, que vamos a encontrar aquellos ácidos y bases débiles, tales como el amonía, el ácido acético y algunos aminoácidos. El pH de la sangre, 735-745 son los parámetros normales.
tenemos un sistema compensador. Por un lado, los pulmones, que pueden estabilizar ese pH en pocos minutos, de segundos a minutos, y tenemos un sistema renal que actúa a través de compensación de días a días. Ambos, en el caso de los pulmones, hipoventilando o hiperventilando, en el caso de los riñones, aumentando la diuresis o disminuyéndola, según el caso que se requiera. En el caso de los pulmones, si hay una hiperventilación, una gran eliminación de dióxido de carbono, por lo tanto va a provocar una acidosis, y si hay una hipoventilación, vamos a provocar una alcalosis. Cuestión distinta en los riñones, si aumentamos la diuresis, vamos a provocar una alcalosis, y si hay una disminución de la diuresis, vamos a tener una acidosis. El pH, recuerden que es el potencial hidrógeno, es una unidad de medida para determinar la concentración de protones en una solución. Se calcula como pH igual al menos logaritmo de la concentración molar, no es porcentual, no es normal, sino molar de protones por litro de solución. Las pK ácida y la pK básica son medidas para determinar la fuerza de disociación de un ácido o de una base. Recuerden también lo que es una solución amortiguadora o buffer o tampón, que es una solución que permite compensar cambios del pH de esa solución y la vuelve a equilibrar. Esas soluciones amortiguadoras están formadas por una base débil o un ácido débil y un ion común de una base o un ácido fuerte antagónico. O sea que si está formada por una base débil, tiene que haber un ácido fuerte. Si hay un ácido débil, va a estar compensado por una base, siempre que tengan un ion común. Y por último, esas soluciones amortiguadoras podrían ser orgánicas o inorgánicas. Las orgánicas iban a estar determinadas por el sistema de proteínas, por aminoácidos y la hemoglobina. Y en el caso de los inorgánicos, lo vamos a encontrar en el caso de los grupos fosfatos, que son muy buenas soluciones tampones dentro de las células, o sea, el movimiento celular. Y por el otro lado teníamos la amortiguadora del ácido único y el bicarbonato. Así que con eso tendríamos un resumen de la clase de hoy. ¿Alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Bueno, nos vemos el próximo lunes, que vamos a ver la unidad 7. Es acidosis y alcalosis en el organismo. Es cuando el organismo no puede mantener el equilibrio en el organismo de ese pH que veníamos hablando. ¿Sí? Ahí tenemos acidosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Algunas enfermedades de base, cómo se compensa, y con eso terminaríamos la materia. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier duda se la transmiten a Nicolás y vamos coordinando. Perfecto. Bueno, nos vemos y gracias por haber estado hoy siendo feriado. Bueno, No. nos vemos. Estén bien, que sigan disfrutando el fin. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.